Las 8:31. Bueno, pues ya estamos listos ya aquí en la mesa de los lunes. Israel Zamora, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenido, de Morena. Semana. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Muy bien, quitándome una corbata que parecía. ¡Ay, tú solo! Ahora enséñamela. Ahora entonces, enséñamela. Para que no los Entonces, enemigos políticos. para que no hubiera ninguna duda. Bonito color, O sea, la llega guinda con ahí. esta corbata y todos decimos, no, Ande, bueno, ande. perfecto. Y dice, yo la veo roja. Yo la veo roja. Pues guinda, aguas, guinda. Sí, tiene aguas. como- Agua, Porque mi niño, Murati. agua, mi- No. Lo bueno es que se la quita. ¿Y quién lo notó? Pues Emilio Álvarez y Cas. Oh, Que viene muy cortadito Qué de pelo. primor y que no Es se correcto. Oye, ¿y si se la vas a regalar a Israel? Sí, en este Sí, momento. sí, ya, A ver, en yo una- te digo. En una breve. Híjole, Israel. En una breve. Rayaste. Pero efectiva ceremonia. Aquí la dejamos. ahorita. No, No, llévatela. no, ahí, O sea, no hombre. Rayaste, No, me refiero ahorita. ya, No desprecies ya. mi regalo. No desprecies un regalo. Si lo no me la llevo despreciamos, yo, pero- porque ya ves que ahora se usa también que las mujeres Te traigamos veías corbata. bien, te veías bien. Bueno, Déjatela, Rubén, pues déjatela. bienvenidos los tres. Gracias Eso, por estar eso, acá. sí, A ver, pues el informe ayer del primer año, ceremonia, ¿no? De Es el festejo. cierre, sí. Del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una mañanera grandota, pero sí con algunos mensajes. O sea, eso del corral de Del Adán corralito. Augusto, Monreal, etcétera. Está bien como señal política, pero pues hay que ponerlo en los hechos, ¿no, Emilio? Mira, tres estampas. Ajá. Yo pienso que más que el primer informe fue el séptimo reporte. O sea, Claudia Sheinbaum no deja dudas. Si bien es presidenta constitucional, se asume claramente como la vicepresidenta política de ese proyecto. Sí, claro, ella lo dijo. Yo así lo leo y me parece que intentar insistir en que no hay deslinde, es eso. Vicepresidencia política de ese proyecto. O vamos a decirlo así, no es la líder, es la presidenta. Segundo, yo le agradezco a Walt Disney su existencia. Pues porque ayer vimos una reedición de Alicia Claudia en el País de las Maravillas. Okay. O sea, lo que nos presentó realmente es tremendo. Y la tercera estampa es avanza el populismo fascista. Ya vamos a desilvanar finalmente, pero claramente es un viaje en el tiempo lo que ayer vimos de matraca y acarreo, pues de proporciones masivas. ¿Autoritarismo fascista? Sí. ¿Así definirías un año después ya a este gobierno? Sí. Y ahora te doy las evidencias empíricas que Porque soportan. recuerdo que al principio mencionábamos, ¿qué es esto? ¿Una dictadura? ¿Va a haber democracia? ¿Cómo le llamamos a este régimen? Híbrido, tal. No había una definición. Tú ahora, un año después, puedes Sí. decir que es Y te voy a decir los autoritarismo fascista. rasgos más característicos. Ahora de me eso. lo dices, Rubén. Bueno, pues estamos en el año 2, iniciando el año 2 del segundo maximato. Es un maximato asumido, que es lo que me preocupa, porque no hubo ningún deslinde, ni siquiera, autocrítica, pues yo entiendo que este era un evento popular, que no era algo para reflexión. Hay connotaciones que hay que poner sobre la mesa, un corporativismo nuevo que se está presentando, desordenado, que en algunos momentos es retador, porque algunas de estas organizaciones retan al Sí, poder, claro. o se atienen a una buena relación anterior. Eso es lo que pareciera, un poquito como Morones, ¿no? Allá en los años 20, 30. Y vemos pues un acto simbólico, los mandaron al corralito, eso es cierto. Sí. Significa algo, siempre en la plaza esa donde te coloques tiene una razón. Puedes estar con los campesinos, puedes estar a media tabla, puedes estar muy adelante, pero hoy los que estaban adelante están atrás. Y curiosamente aquellos que dieron la espalda por estar pensando en otras cosas, pues se fueron para atrás. Y don Ricardo Monreal lo dice, Sí. dice, nos encorralaron, Ajá. ya que él es al final norteño, muy sincero, dice, nos mandaron al corralito. Yo también pienso que estamos en un viaje hacia un estado fascista, hacia una autocracia, y también tengo los signos que puedo poner en la mesa. Bien. El amparo, el Poder Judicial, ¿qué te puedo decir? Ahora lo revisamos. Estuvieron ahí en el Zócalo el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, de Pedro Aces, la CROC, la CTM,
el sindicato ferrocarrilero, etcétera. Y una organización de Bueno, charros. a ver, también, lo que pasa es que para la oposición le llaman gobierno autócrata porque tiene todo el respaldo del pueblo y la oposición no abarca nada. La verdad, la oposición ya no tiene respaldo, perdieron, o más bien nunca tuvieron una brújula para conducir la política del país y ahora están totalmente perdidos. El apoyo popular que tiene la presidenta y que ayer dejó en claro al inicio de su discurso, cuando comienza diciendo este es un gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, pues se refleja así. Ante la imposibilidad de que la oposición realice un evento en donde convoquen a 350,000, algunos reportan hasta 500,000 en un evento, pues dicen, sí, esto es fascista, esto es, no hay democracia. Pero la autocracia es concentrar todo el poder. Sí, pero ¿por qué dicen eso? El poder reside en el pueblo. Este gobierno tiene el apoyo popular, lo dice una de las encuestadoras que para mí es la mejor o de las mejores encuestadoras del país, que es de Las Heras, 73% reportó ayer. hace unos días hasta Ayer. 78 en ciertos temas de resultados que ha dado el gobierno. Muchos consideran que sí se han dado resultados en materia económica, en materia de seguridad, y ese apoyo pues es evidente, y lo que ayer vimos nosotros en esa plaza pública es el gobierno que está trabajando de la mano con el pueblo de México para sacar adelante al país. Autoritarismo fascista, dice Emilio Álvarez y Casa. Mira, ¿Por qué? 7 elementos. Y claramente lo que hemos visto este año es la consolidación de eso. No empezó el año pasado, pero tenemos el golpe de Estado del Poder Judicial, la falsedad de los acordeones y una elección en donde solo fueron 1 de cada 10 a votar. La ley censura, por más que la quieran disimular, no solo a nivel federal, sino en los estados, los ejemplos que hemos visto son de vergüenza en Campeche, en Sonora, en Puebla, etcétera. El ataque al amparo, por segunda vez, por más que lo quieran disfrazar, escuché la entrevista que diste, pues si no está en la ley, no está en la ley, por más que quieran hacerse mensos, o nos quieran hacer mensos, perdón, pero eso es una falsedad. La desaparición y acoso a los órganos autónomos. Lo que construimos en décadas para limitar el poder, hoy se lo tragan y lo regresan, lo eructan en forma de gobierno. 5. El regreso al endeudamiento masivo. Otra vez, el gobierno vive de préstamos y los que pagamos somos las y los mexicanos. 6. Avanza la militarización, pero ahora salpicada de corrupción. Morena logró embarrar a la Marina en la peor corrupción de la que tenemos memoria. 7, reformas intocables. Ahora ustedes dicen que no se pueden tocar las reformas. Y último, el federalismo destrozado. Esto que era una república federal, ahora concentra todo el poder en una o en 2 decisiones. Eso no solo es autoritarismo fascista, sino lo que vimos ayer es el cumpleaños del populismo. Y no es un tema de libertades y derechos. Lo que está claramente amenazado en México son las libertades y derechos que se consolidó en este año. Tú lo defines, Rubén, como Estado fascista y una autocracia. ¿Por Sí, qué? claro, pero además, lo señalo así, porque ya es mucho más que evidente el tema del maximato, ¿no? Y que se asume Sí. a sí mismo. La presidenta, contra lo que uno pudiera querer, está asumiendo también los errores del pasado reciente, y eso es peligroso. Ella, al momento de decir lo que señaló, está consintiendo pues el endeudamiento brutal que le fue heredado. Va a llegar a 20.2 billones de pesos cuando cierre el año que sigue, con un costo de la deuda mucho más alto. Está asumiendo que estuvo bien desmantelar el Poder Judicial. Todos los días vemos imágenes, videos de pobres abogados que se inscribieron en ese proceso, terminaron de jueces y hoy están no solamente pasando las de Caín, ¿no?, sino están poniendo débil nuestro sistema jurídico. Se movió el centro de las decisiones políticas, no al presidencialismo. Acordemos que los órganos autónomos eran para poner un contrapeso al presidencialismo con la transparencia, con los órganos colegiados, sino se pasó a Morena y a quien tenga el control estatutario o metaestatutario de ese organismo, porque ahí se van a seleccionar cosas. Estamos en un estado que está reduciendo
al máximo la federación, como lo dijo Emilio, no tienen dinero, ningún gobierno, los alcaldes no tienen dinero. 2 billones de pesos, 2 billones de pesos que antes se desparramaban en el territorio nacional, se concentraron en las decisiones de una persona, pero además se heredaron a este gobierno. Hoy, además, tenemos un avance de la cerrazón y un avance de las decisiones unilaterales con esto que está pasando con el amparo. El amparo tiene un objetivo. Hay 2 billones de pesos también de litigios fiscales, Azucena, y van sobre ellos. Fascismo, autocracia, ¿me das tu respuesta ahora que regresamos del corte, Claro Israel que sí. Zamora? Gracias. Pero cuidado si no te corren, Regresamos. Las 8:46, gracias Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora, que se encuentran acá. Sí. A ver, Israel, dice Emilio Álvarez y Casa que esto es un gobierno fascista. Sí. Dice Rubén Moreira que es un gobierno autocrático. Y facho. Yo quisiera, a ver, a mí me parece incluso que puede rayar en la falta de respeto el decir que Ahora, la así presidenta empiezan, tiene una así vicepresidencia. Eso es Así una empiezan. falta de respeto absoluta No, hombre, ¿por que qué? no podemos aceptar. Les duele mucho que la presidenta ayer haya dicho que el presidente Andrés Manuel fue, es y será un ejemplo de honestidad, además de austeridad y también Bueno, ¿qué te de digo? amor profundo al pueblo de México. Eso les duele que ella haya dicho que los buenos resultados que se están dando hoy también son producto de lo que se sembró en el sexenio del presidente Andrés Manuel. O sea, ellos quieren... Buenos como lo dijo la resultados, ¿qué presidenta, resaltarías? A ver. pues en seguridad, que era uno de los ejes que más le dolían al pueblo de México, que fue una de las cosas en donde actuaron de manera más irresponsable los gobiernos del PRI, Es que del sabes PAN. que el pasado ya no es solo que- PRI y PAN, también ya es Morena. Sí, y por eso se sembró. Ajá. Los resultados que hoy se dan, O sea, este hay muchos que nos 34% han que dice querido la presidenta. desvincular y decir, no, se trata de una nueva política, fue un borrón y cuenta nueva, y no es así. La Guardia Nacional, etcétera, lo que ya hemos platicado en otras Seguridad, veces acá. ¿qué más? Seguridad, salud, economía, el aumento al salario mínimo Te como voy a decir qué nunca es en lo los que duele, últimos Israel. 8 Te voy a decir qué es lo sexenios. que duele, porque- Y además, permíteme, nada más concluyo. Ajá. Yo le estoy contando Todo el tiempo, eso a ellos les duele mucho porque saben que el presidente Andrés Manuel es uno de los más queridos en la historia de nuestro país. Entonces, la oposición está borrada, no porque Morena los haya borrado con actos autoritarios como ellos sostienen, sino porque el pueblo de México los calificó de manera A ver, Te voy a contundente en las decir qué es lo que elecciones. duele. Que este gobierno se disfrace de criminal. No mencionó el huachicol fiscal. Dicen que es su triunfo. Dicen que ellos hicieron las investigaciones. ¡Falso! Lo hicieron porque Estados Unidos los presionó. ¿Y sabes por qué no dijo el huachicol fiscal? Porque si Claudia Sheinbaum investiga, va a llegar a sus campañas, a las campañas de Claudia y a las de muchos morenistas. El huachicol fiscal es el mayor robo y fraude en la historia de este país. Son capaces de embarrar a la Marina, el SAT, Hacienda, Pemex, Gobernación. O sea, ustedes hicieron una industria de evasión fiscal del Estado. Andrés Manuel López Obrador expropió el huachicol en beneficio de Morena y sus campañas. Por eso no habló ayer de eso, porque necesariamente tiene que tocar a la cúpula de Morena, esa que en el verano se fue a viajar y embarrarnos sus riquezas de nuevos ricos. Y también, no pierdas el foco. ¿Por qué no habló de la barredora? ¿Por qué no salió a decirnos que ella encabeza la lucha contra la corrupción? Porque se tocan con ustedes mismos, con Morena. Y ustedes vienen a decirnos que el pueblo no se toca. Quien haga un acto contra el pueblo va a enfrentar la justicia. Bueno. No, señores, pasaron de no se toca a nadie y dejarlos en el corralito protegidos. Rubén, A ver, escondidos. Escondido. Bueno. a ver, el huachicol fue reportado por la Auditoría Superior de la Federación desde la cuenta 2019, ¿eh? O sea, no es una cosa nueva y el López Obrador no hizo nada al respecto. Pero Sí, eso, robó. bueno, pero hablemos también de otras cosas. Se ha presumido la disminución de la pobreza. Mira, esta es la tabla de Hidalgo. Ajá. En tiempos del 2016 de Peña Bebé, el 14%... De Peña Bebé, dijiste. Sí, se me fue, ¿no? Sí. El 14% tenía carencia en acceso al servicio de la salud. Hoy es el 43%, con las mismas cifras de ustedes. Este es Chiapas, 15% en tiempos de Peña,
hoy 63% con carencia de salud. Y este es Oaxaca, 15% en Tiempas de Peña, 43%. Carencia de salud, es decir, no tiene acceso a hospital. Sí tiene carencia de acceso a los clínicas. servicios de salud. Y en educación están por las mismas. Entonces, no digamos que bajó la pobreza. Cambiaron las preguntas. Y eso, yo te puedo decir varios ejemplos. La de agua, la de cocina. Antes le decían, ¿tenía usted cocina, sí o no? No, ahora le dicen, ¿dónde cocina usted? Cocina en un lugar especial, en el pasillo, en la habitación, en un cobertizo, o no tiene dónde cocinar. Bueno, pues después de todas las alternativas, claro que baja En eso. En alguna parte cocinas. Y eso lo hicieron. Además, la mayor disminución de la pobreza no se dio ahora. Se dio en tiempos de Fox y se dio en tiempos de Peña Nieto. Ya te sonó la campanita. Espérame tantito. Tengo tantito ahí para ustedes. La seguridad. Pues si el ENSU y el ENVIPE dice que estamos más inseguros que antes, ¿qué sucede, Azucena? Que son re buenos para cambiar las cifras. Tú préstale las cifras a Epigmenio, o al otro cuate y te dan una cambiada de cifras a todos lados. Entonces, si no ven lo que pasó con el los COVID. los argumentos de la oposición son tan superficiales que cualquier dato objetivo los destruye con facilidad. Huachicol es superficial. Decía el mayor ahorita robo de la Emilio historia. El mayor que robo de la hay historia. una evasión, que Morena ha favorecido la evasión fiscal. No, Nada más, 2019. hay El recaudación huachicol. fiscal, ¿Qué es cualquiera puede comprobarlo, ¿Qué es el que hay huachicol fiscal, recaudación carnal? fiscal ¿Qué es el huachicol? récord de lo que está realizando el Servicio de Administración Tributaria. Se acaba de dar la cifra de que para este año se estima que el crecimiento en la recaudación va a ser ahí más o menos 500,000 millones de pesos, más de lo que se había estimado, 500,000. Eso dijo la presidenta Ahora, ayer. no olvidemos el pasado en donde se condonaban impuestos Y siguen- a las ustedes empresas siguen más condonando, grandes, Ahí está Epigmenio, algunas ahí de está medios de Epigmenio. comunicación. Ajá. Se les Como condonaba Epigmenio, como miles de Epigmenio Ibarra. millones. No puedes comparar. O Son sea, miles no de millones y importa, a a ver. Epigmenio Lo no se siguen le condona. condonando. El delito es Nosotros delito, quitamos, de todas formas. No, pero había una condonación. Y le siguen o sea, dando el gobierno ustedes. les perdonaba ¿Pero a las qué medio de empresas más comunicación se grandes, le a perdona muchos. algo? A No, muchos nombres. te puedo dar una lista. Nombres. El primero de ellos, Nombres. según un reporte A que ver. se presentó, pues fue Televisa. Y ahí están. Ahora, decir lo siguiente. Es que se les Eso, condonaron. eso, que eso les, se acabó que se les cuando llegó perdonaron Morena. impuestos. Sí, Peña Nieto. se les condonaban, así es, Ah, en pero el datos. tiempo del PRI de Calderón. No, datos. Y No, luego papá. vamos a traer los datos y las cifras Te con vas todo a gusto. meter en un problema. Pero a ver, decir que había condonación de impuestos y eso se acabó con Morena. Hay recaudación, te digo, Mira. cualquier dato Bueno, se todavía les puede debe- presentar. te voy Ahora, a- en ya- homicidios, como en tú dices, seguridad, carnal, concluyo. ya te Ya tocó me la sonó la campanita. campanita, Vas, pero vas. concluyo muy rápido. Hubo una reducción en los homicidios del 34% nada más en el último año de la presidenta Claudia. ¿Ya un aumento Mira, del 70% en desapariciones? Sí. 70, Tú tienes ahí es que- donde está la sí, duda. Tú tienes que entender Y opacidad, que los errores mucha del opacidad. pasado y la corrupción del pasado no legitiman la del presente. Ese es el problema, la quiebra ética de Morena. Ustedes no están entendiendo. La estafa maestra fue algo inaceptable. El huachicol fiscal son 100 veces la estafa maestra solo en el gobierno de López Obrador. En el gobierno de Claudia Sheinbaum ya equivale a 60 veces. Ustedes hicieron una evasión fiscal y un robo y daño a la nación de 800,000 millones de pesos. Ese dinero lo pudieron dónde haber sacas esa dedicado cifra, de la Emilio? diferencia de lo que reporta De lo que Estados exporta, Unidos con lo que ajá. entra a México. Son datos públicos. O sea, si Estados quieres- Unidos dice si- que si quieres trae a te doy la México, tabla. ajá. A Te ver, la doy que cuando presente los la datos. próxima semana Sí, la sí. presentamos si tú quieres. Son datos públicos. Pero en lugar de utilizar ese dinero para educación, para tapar baches, para seguridad, se lo robaron para las campañas de tu partido. Y además te voy a dar dos datos que no quiso mencionar la señora presidenta. 24 millones de personas sin servicios de salud más. O sea, ya son 44 millones. Gran logro, por cierto, muchas felicidades. Eso hay que decirlo a la gente del IMSS. Y otro, récord de desapariciones en la historia, ¿eh? Ningún gobierno ha tenido el récord de desapariciones como lo tiene Claudia Sheinbaum. Por cierto, continúa con la bonita tradición de López Obrador. ¿Qué es? El mayor gobierno con desapariciones en la historia. Ahora, Rubén. a esto hay que sumar una gran opacidad. Es muy difícil ahora empezar a conseguir cifras.
Nosotros aquí contigo nos empezamos a quejar de que había una diferencia entre lo que decían las autoridades y las llamadas fuentes abiertas. Pues la solución fue quitar a las fuentes abiertas. El pasado ¿Ya ves para qué lo dices? Sí, el pasado jueves, viernes, se reportan 10 homicidios aquí en Tabasco, pero en la lista aparecieron 7. Tres. ¿no? Tres, Ajá. aparecieron 3. Y así se va todo confundiendo. Yo espero que aceptemos lo que ha propuesto la Ibero, de tener un laboratorio, un observatorio transparente para saber cuántas personas están muriendo por homicidio en este país, que además es la mayor causa de muerte entre personas jóvenes, ¿no? de 15 a 35 años. Regresamos. 9 de la mañana en punto. A ver, pues se destaca como logros de la presidenta Claudia Sheinbaum el tema de la seguridad, de la pobreza, el aumento al salario mínimo, que es, pues dices tú, una herencia o un seguimiento a lo que hizo López Obrador. Sí, yo creo que se sigue trabajando, la intención es que se siga fortaleciendo el salario mínimo, la economía de las familias mexicanas, pero sin duda no se puede entender sin el trabajo que hizo, el gran trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel, porque además no solo fue el trabajo que realizó en los 6 años, sino todo el trabajo que ayer también reconoció la presidenta al decir que no se rindió, fue porque tenía un sistema en contra que estaba tratando de evitar la transformación en nuestro país, que se reflejaba con la llegada del presidente Andrés Manuel. Entonces, la verdad es que ayer fue un momento de celebración, así lo vemos nosotros en el movimiento, de reconocimiento no solo al trabajo que está realizando la presidenta, sino en general el gabinete. Creo que están haciendo un buen trabajo, y en el marco de reformas que son trascendentales para el país, como la reforma que algunos no están de acuerdo porque perdieron ese acceso que antes tenían al Poder Judicial, pero hay varias reformas que han venido a transformar la vida política Pues nada de más nuestro cambio país, de la manos, ¿no? O democracia. sea, ahora van a tener acceso los morenistas. Ayer ella decía incluso que no se dio a presiones, y eso es importante, ¿no? Es un mensaje que a veces no se ¿Presiones deja de? decir. Exacto, ella dice, ¿De qué? no nos dejamos presionar. ¿Por ¿De quién? quién? Yo creo que por intereses principalmente económicos que han pretendido... ¿Por el Poder Judicial? Puede ser incluso por poderes externos, así lo veo yo. Principalmente yo sigo viendo en Estados Unidos, no necesariamente en el gobierno, sino en intereses económicos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, que pretenden someter al gobierno de México y vulnerar su soberanía, y creo que por eso el Lo mensaje de la interesante presidenta fue es que Morena se ha importante convertido en todo aquello contra lo que luchaba. Ustedes se les ha olvidado su lucha por la democracia. La palabra congruencia no existe más en su diccionario. Y la palabra consistencia se ha convertido solo en quítense ustedes para ponerse nosotros. Critican al pasado, pero están peor. Y están peor porque han hecho todo un sistema de acumular nuevamente y construir un partido de Estado. No, yo te puedo poner ejemplos. A ti, que te han ¿Quieres dicho, que ¿por qué dijiste esto? No lo digas. Te doy la lista de 48. Te doy la lista Tú, cuando me cortaban a ti, el micrófono a en el ti. Senado. Te doy la lista cuando No. platico. ¿No? ¿Quieres Pero la lista de porque 48 hablabas más del periodistas tiempo que te censurados? correspondía. ¿Quieres que te dé la lista de 48 ¿En este periodistas? gobierno? Aquí, en Nadie este te y el ha anterior. Es censurado. más, en esta mesa hay una persona que le cortaron su espacio. Pues Y si puede, eso sucede. Debe haber sido yo. ¿No? Y te puedo dar una lista. Es decir, todo lo que ustedes utilizaron como oposición para llegar al poder, ahora lo están destruyendo. Destruyeron los autónomos, están destruyendo la pluralidad, utilizan el sistema de justicia solo en su beneficio. La UIF es un aparato de persecución de la oposición, los opositores y los críticos. 48 periodistas sancionados, y te puedo dar más. Se han convertido en todo aquello contra lo que luchaban. Y ayer fue un breve ejemplo de eso. Rubén. Nada que festejar, y te lo quiero decir con tristeza, nada que reconocer. Mira, en el caso de la seguridad, yo veo números distintos que pueden ser por 4 cosas. La primera, porque pudiera ser que estuvieran haciendo todo lo contrario a lo que hizo López Obrador. López Obrador, en esa hipótesis, perdonaba a los delincuentes. Vimos a soldados pateados por los delincuentes, o no los vimos. Y ahora, pues vemos que hay una narrativa muy parecida a la de Calderón en tema de seguridad. Otra hipótesis es que, pues, era un criminal López Obrador, porque de un día para otro bajó en ese porcentaje que ustedes dicen la En un violencia, año, porque fue de un día 34%. para otro. Ajá. Lo otro es que no sea cierto, y que en esa opacidad que hemos visto en los informes
del Secretariado de Seguridad Pública, pues esté escondida las personas muertas, o porque no las reportan en los estados, o porque las esconden, o porque son personas desaparecidas. Y la última es que en verdad no les interese nada. Te voy a decir por qué. ENSU y ENVIPE, las dos dicen que la gente se siente más insegura en este país. Rubén tiene 2 amigos gobernadores, uno, bueno, tiene varios me imagino, pero 2 que son de su partido. Uno en Durango y el otro en Coahuila. ¿Qué te dicen ellos? Ellos son los que presentan los datos. A ver, te han dicho, oye, presento los datos y me los baja. Te voy a decir de los dos. Dicho, no, te voy a decir presento los datos y me los aumenta. Te voy a decir o ellos que te comentan. Te voy a decir de los dos. La realidad es que los números esos números son consistentes desde hace muchos años en esos dos estados. Pero tú podrías corroborarlo. Ellos te podrían decir, ¿sabes qué, Rubén? Le pasamos al secretariado ejecutivo y presenta otros datos. No te lo han dicho porque no es así. A ver, en el caso, vamos a ver Coahuila. Pasa un dato de homicidios, 5 homicidios, y cuando llegan a la federación, ¿aparecen 3? A ver, de momento. Coahuila, 2010-2011, 44 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando termina el sexenio del 2017, ese es el mío, bajamos el 90% de los homicidios, y desde entonces, traemos cifras de 6 para abajo. Hoy, el gobernador Manolo Jiménez mantiene la seguridad, por eso, aprieta bastante, por eso cierto. quiere decir y que déjame los te digo, datos son y déjame, correctos. 6 por cada. Y déjame te digo, ahorita trae 3 por cada 100,000, Manolo, Pero es consistente la bajada. Pero además, cuando tú preguntas en el ENSU y preguntas en ENVIPE, las ciudades más seguras del país, dentro de las 4 hay 2 de Coahuila, que es Piedras Negras y Saltillo. Pero eso no da respuesta a mi pregunta. Ahí va tu pregunta, ahí te va la respuesta a tu pregunta. ¿Dónde están los homicidios, los 12 homicidios de Nuevo León que nunca fueron reportados? O los de Tabasco. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Y muy sencillo, ¿por qué quitaron la columna donde uno podía comparar lo que dice la prensa y lo que dice la realidad? O sea, lo que tú dices es que tus gobernadores, Coahuila, Durango, están reportando cifras que sí se reflejan en el secretariado. Y están en la solidez y así pasa de una historia pasada. Que es Morena, así, entonces. Mira, si estuviera aquí el PAN y le preguntáramos qué sucede con Guanajuato, por ejemplo, que gobiernan, donde hubo una disminución de más del 40% en el último año, seguramente dirían lo mismo. Cuando cambiaron la metodología cambiaron la metodología para medir desapariciones, solo citaron a gobernadores de Morena. Y esa metodología viene de la Ciudad de México. La hizo Ernestina Godoy, Pepe Merino y Claudia Sheinbaum. Y Andrés los llamó porque estaba preocupado de terminar con el gobierno de más desapariciones. Y lo que hicieron en la Ciudad de México es lo que hicieron en la Federación. Cambiaron la categoría de otros homicidios, no incluyen feminicidios y cambiaron la medición. No bajó la seguridad, lo que cambió fue la manera de medirlo. Eso presentaron aquí en la historia y leyenda de un Batman, que en realidad no cambió la cosa, y ahora la Federación están haciéndolo igual. Por cierto, y uno se pregunta, ¿y por qué Claudia Sheinbaum esconde a Harfuch? Hay 2 opciones. O abrazos y balazos era un absoluto desastre, que la verdad lo fue, y ustedes están intentando corregir, o es eso y la manipulación. Pero lo que sí me queda claro es, uno se pregunta, ¿y por qué Claudia Sheinbaum ni lo menciona? Yo invito a ver la encuesta que hizo Rodrigo de las Heras, vale la pena, una de las mejores encuestadoras del país. ¿Y la de por qué la de Universal no te gustó? Solo dice que el 30% reprueba el trabajo en materia de seguridad. Voy con eso y terminamos con un minutito cada quien. ¿Cómo nos explicamos con todo esto que ustedes han dicho, Rubén, Emilio, la popularidad de la presidenta y la calificación? La calificación en seguridad. La semana pasada lo vimos con mucha claridad en Universal. Lo que pasa es que a Israel no le gustan las encuestas donde exhiben a Morena. Es una presidenta aprobada con un gobierno reprobado. Lo reprobaron en seguridad, en economía, en lucha contra el crimen. ¿Y sabes cuál fue la más alarmante? El crecimiento de corrupción de Morena. Morena ya representa la corrupción. Ahí están las mediciones del Universal, esas que tanto te gusta presumir, pero cuando son críticos no lo haces. La semana pasada aquí lo vimos, y todavía hay en este país un presidencialismo, todavía la época de la maquinaria y todavía la época de la elección. Hay un noviazgo que todavía dura. ¿Cuál fue la conclusión? Sí. Presidenta aprobada, gobierno reprobado. Rubén. Preocúpense. Vean la encuesta del Financiero, también de la semana pasada. Ahí dice que la presidenta está aprobada, como estuvo muchos presidentes en el pasado,
de los registros que hay, dicen que Iturbide, que fue un emperador, era muy popular aquí en la Ciudad de México. Santana, tan popular era que regresó creo que 11 veces. Madero era popular, Salinas era muy popular. Pero preocúpense, en los rasgos y en los rubros de gobierno, le va bastante mal a la presidenta, salvo en uno, que son los programas sociales. Y los programas sociales, en esa encuesta del Financiero, son similares en aprobación a los de la presidenta. Entonces, preocúpense, están gobernando bastante mal, y tarde o temprano vendrá un derrumbe que desgraciadamente vendrá también con las finanzas del gobierno, el endeudamiento del país, el nulo crecimiento y la destrucción de todas las instituciones, incluyendo el federalismo, que eso es regresarnos al siglo XIX que en tanto les gusta, pero en lugar de la figura de Juárez, en la figura de Antonio López de Santana. Israel. Bueno, a ver, dicen que no hay crecimiento económico, acaban de hacer un ajuste y habíamos dicho aquí en una mesa que se estaba estimando el 1.2, ahorita ya está en 1.4 el crecimiento pero para eso este es una año. proyección. Es una proyección, pero habían dicho que no iba, que iba a haber incluso una... Ya vamos a platicar de cuánto creció este una año, disminución. Ahí está el dato. Pero O bueno, sea, lo real ahora es que a ver, creció .06 o algo así. hay Menos una de estimación uno. que para Miserable. este año, o sea, digamos, para concluir el 2025 No va a ser de 1.4 más o menos. Bueno, vamos a ver. Adelante. Ya veremos. Vamos a ver El la otro encuesta. tema, anticorrupción. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un informe, como lo hacen todas las secretarías del trabajo que realizó en un año, y ahí cualquiera puede consultar todo el ahorro que ha habido por combatir a la corrupción en el gobierno actual. Entonces, hay un buen trabajo en materia de anticorrupción, que también se ve reflejada en la encuesta de las Heras, en donde más del 70%, prácticamente 77%, reconocen que ha habido un buen trabajo. Entonces, los datos que ellos presentan son de una realidad que la gente no Son percibe. del financiero. Son del financiero, de no son personas míos. No son que- míos. A ver, los pregúntale a mexicanos, Rodrigo las qué dice la mexicanas gente de la han seguridad. percibido un buen trabajo y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones que van a ser las intermedias en un par de años. Entonces, la oposición, repito, sigue tratando de espantar al pueblo mexicano con el petate del muerto, pero no lo van a lograr. Gracias, Israel. Gracias, Rubén, Emilio. Muchas Nos vemos la gracias. próxima semana. Buenas Gracias, semanas. Azucena, bonita Qué semana. bueno que vinieron. Gracias por la Qué corbata. bueno, ya Gracias, estuvo, muchas regresamos. gracias.